¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Es aquel pasaje cuando Jesús baja a Galilea y le sale a su encuentro un funcionario pidiéndole que cure a su hijo. Jesús le dice: «Vete, tu hijo está curado». Y el funcionario creyó y en ese momento quedó curado su hijo. Jesús baja de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y una vez más muestra su gloria curando al hijo de un funcionario real que tiene fe en su palabra. El Evangelio nos dice que este hombre se acerca a Jesús y le pide que baje a curar a su hijo. Él creía que la presencia de Jesús era necesaria para realizar la curación, y el Señor le da una respuesta que es como una corrección y un reproche. Le dice: «Si no veis señales y prodigios, no creéis». Esta respuesta del Señor nos podría causar extrañeza si no conociéramos que Él a veces gustaba de poner a prueba la fe de quienes le dirigían peticiones de este género, como hizo por ejemplo con la cananea. El santo cura de Ars nos decía: «Vemos muchas veces que el Señor no nos concede enseguida lo que pedimos. Esto lo hace para que lo deseemos con más ardor o para que apreciemos mejor lo que vale. Tal retraso no es una negativa, sino una prueba que nos dispone a recibir más abundantemente lo que pedimos». Y así va a obrar muchas veces el Señor en nuestra vida. Nosotros estamos pidiéndole algo y pasan los días, las semanas, los meses, los años, y vemos que Dios no nos responde, que las cosas siguen igual o a veces peor, y nos da la impresión de que nuestra súplica es vana, inútil, pero no es así. Nada de lo que tú pidas a Dios va a quedar sin respuesta. Puede suceder, sí, que Él no te dé exactamente las cosas como tú las piensas o las deseas, pero ten la certeza absoluta que te dará algo mejor. También, como nos decía el cura de Ars, Dios quiere que con el retraso aumente nuestro deseo, y al aumentar nuestro deseo, aumente nuestra capacidad de recibir. Además, muchas veces no nos damos cuenta de que por el camino, en lo que la cosa llega, Dios nos concede muchas otras virtudes que nosotros no esperábamos recibir. Por ejemplo, nos hace más pacientes, nos hace más fuertes en la tribulación, más comprensivos con el dolor ajeno, nos capacita para ayudar o aconsejar a otros y muchas otras cosas que no sabemos. Y en cuanto al primer caso, de que nuestras súplicas siempre son oídas, pensemos por ejemplo en el caso de Zacarías e Isabel, que eran los padres de Juan el Bautista. Ellos habían pedido con ansia un hijo al Señor, tener descendencia, porque para ese tiempo y en la mentalidad judía, la esterilidad se consideraba como un castigo de Dios o un abandono de su parte, y en cambio el tener muchos hijos era una bendición. Pues el Señor les hizo esperar a estos dos esposos hasta que ya ellos habían perdido las esperanzas. Nos dice la Escritura que ambos eran ancianos, y podemos pensar que ya se habrían resignado. Y cuando el ángel se le aparece a Zacarías en el templo, le dice: «Tu petición ha sido escuchada». Y a continuación le anuncia que tendrá un hijo. Y él se podría preguntar: ¿pero qué petición? Si yo ya no estaba pidiendo eso. Es más, si hasta lo habría olvidado. Tú sí, pero Dios no. Y en el momento oportuno te concedió lo que le pedías y mucho más sin comparación. No cualquier hijo, sino al precursor del Señor, del que dijo Jesús que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y en el segundo caso, de que Dios nos hace esperar para enriquecernos de otra manera, pensemos por ejemplo cuántas veces le hemos pedido al Señor, por ejemplo la conversión de un ser querido, la curación de una enfermedad, la solución de un problema difícil, y esa necesidad tuya te ha llevado a acercarte más al Señor, cosa que quizá no hubieras hecho si no hubieras tenido esa necesidad. Fue lo que le pasó a este funcionario. Termina diciéndonos el Evangelio que cuando él vio que su hijo estaba curado, creyó él con toda su familia.
Luego, si su hijo no se hubiera enfermado, el funcionario posiblemente no hubiera acudido a Jesús. Jesús no hubiera hecho el milagro y el funcionario y su familia seguirían en su incredulidad. Por eso muchas veces el Señor permite el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas, para que nos acerquemos más a Él, para que creamos en Él, para que lo amemos, para que le demos gracias y para que Él pueda derramar todas esas bendiciones sobre nosotros. Y por último vemos cómo esa respuesta aparentemente dura del Señor, lejos de desanimar al funcionario, lo que hizo fue purificar y perfeccionar su fe, porque ante esa actitud del Señor, Él no se desanimó, no se ofendió, no se dio por vencido, sino que le siguió insistiendo y le dijo, como si no se hubiera enterado de lo que Jesús le había contestado: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Sostenido por el amor paterno, el padre soportó animosamente la prueba, y Jesús, que nunca se deja vencer en generosidad, lo atendió. Y fíjense cómo creció este hombre en su fe, que cuando Jesús le dijo de palabra, vete, tu hijo se ha curado, el hombre creyó. No necesitó que el Señor bajara a su casa, que tocara a su hijo, que rezara ante él, no. Si tú lo dices, Señor, yo creo. Pidámosle a la Santísima Virgen, la feliz por haber creído en todas las palabras de Dios, que nos enseñe a tener esa fe, una fe que no vacila, que no duda, que permanece firme en la prueba, que crece en la dificultad. Y digámosle como los discípulos le pedían al Señor: Madre, aumenta mi fe.